Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 621. Capítulo 621. Los accidentes se suceden uno tras otro. No fue solo una persona quien lo vio. Cuando aquel rugido resonó por toda la ciudad, la expresión de Gilgamesh cambió significativamente. La expresión que mostró en ese momento, aunque muy similar a la que tuvo cuando sintió por primera vez a Enkidu, guardaba una diferencia esencial. Gilgamesh, quien siempre se había mostrado arrogante, reveló en sus ojos emociones que un rey de los héroes no debería poseer. Ese tipo de sentimiento debería ser el que muestran las personas que suelen ser hostiles hacia él. Reflejados en sus ojos había sorpresa, ansiedad, confusión, y un rastro de miedo. Aunque fuera solo por un instante, cualquiera que viera esa escena llegaría a la misma conclusión. Gilgamesh se asustó de verdad al escuchar ese rugido. En el segundo siguiente, fue como si el tiempo se hubiera acelerado. Gilgamesh, quien había estado seguro de su victoria desde el principio, se quedó paralizado durante unos segundos con una expresión rígida. En este campo de batalla, donde no había margen para la relajación, unos pocos segundos eran demasiado tiempo. Lo suficiente para empañar la gloria del magnífico rey de los héroes. Lo suficiente para que un espíritu heroico cayera. ¡Uk! Una flecha envenenada impactó en el hombro de Gilgamesh, despertándolo de su parálisis. Sin embargo, 8 flechas más llegaron volando desde diferentes direcciones. Él esquivó rápidamente para evitar ser alcanzado en un punto vital. Las compuertas de la puerta de Babilonia también disparaban fantasmas nobles, intentando interceptar esta oleada de sentencias de muerte. La táctica concebida era perfecta. Sin embargo, la realidad fue cruel. Gilgamesh perdió el equilibrio tras recibir el fuerte impacto de una flecha. Los fantasmas nobles disparados solo lograron interceptar 5 de ellas. En esta situación aparentemente desesperada, Gilgamesh fue alcanzado por una segunda y tercera flecha en las manos y los pies. La última flecha restante se fijó en su núcleo espiritual, el punto vital de su pecho. Justo cuando todos pensaban que estaba a punto de morir, Gilgamesh extendió repentinamente su mano hacia un lado. Una frialdad escalofriante surgió en sus ojos rojo carmesí. La idea de que Moran acechaba en las sombras, observándolo todavía, le impedía tragarse su ira. Maldita sea, quien te ha permitido ser tan presuntuoso ante mí. La sangre brotó de la comisura de la boca de Gilgamesh. La furia en su orgulloso rostro no disminuyó lo más mínimo. No parecía en absoluto alguien cercano a la muerte. Incluso con flechas atravesando sus extremidades, parecía no sentir el dolor, ignorando sus heridas mientras levantaba abruptamente su brazo derecho. Las puertas doradas se abrieron a su derecha.
Las heridas se abrieron y la sangre venenosa salpicó. La sangre dispersa en el aire añadía un toque de grandeza trágica. Ven. Ea. Limpia a estos ladrones por mí. Gilgamesh empuñó la empuñadura de la espada de la ruptura, Ea. En ese instante, el mundo perdió su color. Como si diera rienda suelta a la rabia del Rey Supremo, buscó lavar esta blasfemia con la sangre del mundo. Los engranajes de la hoja de la espada, grabados con patrones divinos, giraron rápidamente. Una tormenta de color sangre aplastó el mundo mismo. Las flechas venenosas que rugían hacia Gilgamesh ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser trituradas por esta tormenta espacial. La furia del vendaval manifestaba el poder del tirano, envolviendo instantáneamente un edificio. Como burlándose de la tecnología moderna con los misterios más antiguos, pisoteó la obra maestra de acero y hormigón. Violento y despiadado. El edificio se hizo añicos en incontables fragmentos, desapareciendo sin previo aviso ante los ojos de la gente. Solo quedó un montón de escombros, como prueba de que alguna vez existió allí. Tel. Gilgamesh permaneció inmóvil como una estatua. No podía dejar de vomitar sangre, luciendo completamente desaliñado. La armadura dorada, totalmente destruida, ya no emitía su luz majestuosa, y sus manos y pies, atravesados por las flechas, eran difíciles de mover. Analizó continuamente todo lo que acababa de suceder en su mente. Finalmente, comprendió la verdad. No había sido Morán quien bloqueó la puerta de Babilonia. Él no era de los que confiaban en tales tácticas para decidir una victoria. Por lo general, las acciones de Morán eran, como mucho, travesuras. No se rebajaría a usar tales métodos para ganar. Si realmente intentara conspirar, no daría tiempo a nadie para darse cuenta. Además, Morán no repetiría el mismo truco. En sus propias palabras, reutilizar el mismo truco es poco inspirado. ¿Crees que tu hermano tiene tan mal gusto? Morán solo había bloqueado la puerta de Babilonia una vez antes, así que debía saber que Gilgamesh estaría alerta después. La única persona que no estaba al tanto de esto, que podía bloquear su tesoro y comandar a ese monstruo que simbolizaba el miedo humano, Gilgamesh solo podía pensar en una persona. Así es, alguien que tuvo una conexión profunda con él y con Morán en vida. No esperaba que fueras tan persistente, tú, no habrás caído tan bajo, ¿verdad? Gilgamesh miró con rabia al cielo nocturno. Estas palabras no iban dirigidas a Alcides. Él no haría que el rey de los héroes se enfadara tanto. Después de que Gilgamesh fuera alcanzado por varias flechas venenosas, aquella mujer sintió que ya no había necesidad de esconderse, liberando directamente su presencia para que él pudiera captarla y sentirla. Como si gritara descaradamente que el culpable estaba allí. Su triunfo era indescriptible. ¿Caído? ¡Qué duro! La altura en la que me encuentro no ha cambiado desde el principio. Son ustedes quienes presuntuosamente se han considerado seres superiores a nosotros. ¿Me equivoco? Una voz elegante y melodiosa habló. Provocaba un escalofrío en la gente, como si estuvieran en una cueva de hielo. Además, comparado con lo que he experimentado, esto es simplemente un pequeño acto de venganza contra ti. Una figura hermosa apareció entre las ruinas. Con cabello rubio platino y una piel tan blanca como un campo de nieve, estaba inmaculada incluso en medio de la guerra. Incluso radiante. Ataviada con un precioso vestido aristocrático y medias blancas de liga, esta belleza deslumbrante era suficiente para cautivar el alma. Gilgamesh no reconocía a la mujer con esa apariencia. Sin embargo, conocía la existencia dentro de ella hasta el punto de casi sentir asco. Se podría decir que la conocía demasiado bien. De verdad, pensar que tú, esa mujer viciosa, casi te conviertes en la cuñada de Gilgamesh, me están entrando sudores fríos. Es una suerte que Morán y tú no terminaran juntos. Gilgamesh forzó una sonrisa irónica a través del dolor. Incluso en este punto, el rey de los héroes seguía siendo rebelde. Incluso tenía ánimos para burlarse de su oponente. Es cierto que las palabras de Gilgamesh causaron a la mujer un daño no menor que sus heridas actuales. En resumen, fue una cantidad de daño masiva. 622. Capítulo 622. El Señor. Oro sigue infligiendo daño. Rin y Sakura confesaron sus identidades como Masters a Tine. Al enterarse de esto, Tine quedó tan impactada que no supo cómo reaccionar. Que las dos hermanas a las que consideraba sus únicas amigas fueran en realidad sus rivales en la guerra del Santo Grial era algo inaceptable para cualquiera. Tine incluso no pudo evitar preguntarse, ¿había sido falsa esta amistad desde el principio? Rin adivinó la duda de Tine.
Por ello, explicó que la razón por la que ella y Sakura participaban en la guerra era enteramente porque Moran les había asignado una tarea. El contenido de dicha tarea era participar en la guerra del Santo Grial. Respecto al Grial, las dos jóvenes no tenían ningún deseo que pedirle. El artefacto no era lo que buscaban. Por lo tanto, no se convertirían en enemigas de Tine. Tine solo pudo creer a medias las palabras de las hermanas Tosaka. Llámese ingenuidad o darle valor a la amistad, pero ella realmente no quería ser su enemiga, especialmente porque Rin le había dado información valiosa desde el principio, permitiéndole estar alerta. Y ahora que Gilgamesh enfrentaba múltiples accidentes, la vigilancia de Tine resultó ser útil. Lord Gilgamesh. ¿Cómo ha podido pasar esto? El grito de Tine formó un eco en el cielo, pero no pudo llegar al suelo, y mucho menos a la mujer de cabello plateado y a Alcides. En cuanto a si este grito llegó a los oídos de Gilgamesh como Servant, era imposible de predecir. Tine no esperaba que fuera exactamente como Rin dijo. Gilgamesh, quien originalmente tenía la ventaja, caería en esta situación peligrosa en un instante. Sus manos y pies estaban atravesados por flechas. Se mantenía inmóvil como una estaca de madera, y Tine sintió que la conexión entre ella y su Servant se volvía extremadamente débil. Como una vela en medio del viento. Solo bastaba una pizca de brisa para apagarla. Tine, es hora de tomar una decisión. Si tardas un paso más, será demasiado tarde para salvar a Doradito. Rin lanzó una severa reprimenda que no encajaba con su edad, logrando que Tine recuperara la conciencia. Llorar no ayudaría a Gilgamesh. Debía actuar como su máster. Al mismo tiempo, Rin y Sakura también tenían sus propios planes. Ambas eran, después de todo, másters también. ¿Cómo te atreves a decir eso? Lo haces sonar como si me importara ese bastardo. Gilgamesh, ¿crees que esta muerte no es lo suficientemente miserable? ¿Necesitas que eche más leña al fuego? La mirada, de por sí fría, de la mujer de cabello plateado reveló una intención asesina. Este era un tabú del que no se podía hablar. Era la obsesión y la locura de esta antigua diosa de la belleza, y también el fundamento de su aparición en esta ocasión. Jajajaja, toqué una fibra sensible. ¿No soportas que reabra tus cicatrices? TSK, tu resentimiento es tan fuerte que casi ahoga a la gente. Lo recuerdas con total claridad, ¿verdad? Ishtar, si te dejan, simplemente retírate del escenario con honestidad. ¿No te da vergüenza seguir aferrada y avergonzar a los dioses? Las habilidades de lengua venenosa de Gilgamesh no habían disminuido en lo más mínimo. Este ataque iba completamente dirigido a matar el orgullo de ella. Incluso si la presión de la diosa lo obligaba a vomitar sangre, su sonrisa no desaparecía. Era como si dijera silenciosamente, no eres más que una mujer loca e irracional, una perdedora miserable que solo puede ver cómo su amado abraza a otras mujeres. Él está infligiendo daño, sigue haciendo daño con su lengua viperina. El señor Oro sigue atacando como un loco. Estás buscando la muerte. El rostro de Ishtar alternaba entre el verde y el rojo. Llamas de ira casi desbordaban de sus hermosos ojos. Su amplio pecho subía y bajaba con su agitación. Esta era una zona prohibida que nadie debía tocar jamás. Cada vez que pensaba en ello, sentía como si su corazón fuera desgarrado en pedazos. Al final, él se quedó con Ereshkigal. Ni siquiera fue a verla a ella ni una sola vez. Cada vez que recordaba esto, Ishtar se sentía abatida, con el corazón lleno de dolor y pena. Eventualmente, ese amor alimentó continuamente su odio, convirtiéndola en lo que era ahora. Incluso si solo quedaban restos de su divinidad, quería vengarse ferozmente de ese hombre odioso por todo. No es que todavía lo ame. Solo quiero venganza. HMPH, ladra como un perro salvaje, date el gusto. ¿Cuánto tiempo podrás mantener esa calma? El dolor insoportable del veneno ya debería estar extendiéndose por todo tu cuerpo. ¿No vas a caer al suelo y retorcerte de agonía? Me aseguraré de reírme de ti. Vamos, déjame oírte llorar un par de veces. Ishtar calmó la ira en su corazón. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Aunque se veía extremadamente viciosa, no restaba ni un ápice de su cautivadora belleza. En efecto, Gilgamesh estaba soportando un gran dolor en ese momento. Todo su cuerpo experimentaba un impacto difícil de describir, como si ácido fuerte fluyera por sus venas. Aunque el sudor goteaba de su frente, Gilgamesh habló con expresión despectiva. En cuanto a ladrar, no puedo compararme contigo. No esperaba que incluso después de milenios, la arrogancia aferrada a tu alma no hubiera desaparecido. Es como un moho profundamente arraigado.
Di lo que quieras. Por cierto, me costó mucho encontrarte, hacerme ir a esa cueva oscura y húmeda es motivo suficiente para que mueras 10.000 veces. Pero verte así es tan gratificante. Por suerte fui a esa cueva, de lo contrario, no habría encontrado algo para restringirte de esta manera. Ishtar jugueteó con una llave en su mano. Su sonrisa se volvió intrigante. Era la reliquia que inicialmente invocó a Gilgamesh, una de las llaves de repuesto de la puerta de Babilonia. Anteriormente, Gilgamesh no le había prestado atención a la llave, simplemente la había descartado en la cueva del norte. Fue solo después de observar la presencia de Moran y Enkidu que se volvió serio y cauteloso. Pero, para entonces, ya la había perdido. No le dio importancia en su momento. ¿Quién iba a decir que ocurriría un accidente inevitable y que esta mujer irracional explotaría esa brecha? Lo único que valía la pena celebrar era que Gilgamesh había ajustado la puerta de Babilonia con antelación, conservando tentativamente 35 compuertas de emergencia. La prioridad inmediata era escapar del campo de batalla. Podía sentir el veneno de serpiente amenazando constantemente su base espiritual. Si esto continuaba, podría regresar inmediatamente al trono de los héroes. Tenía que encontrar una oportunidad para sacar el antídoto de su tesorería. 623. Capítulo 623. Dos enemigos naturales se reúnen en un solo lugar odiando a aquel hombre más que a nadie en el mundo. Un comienzo sumido en el caos y un final marcado por el abandono, jugando con las emociones ajenas. Así era él ante los ojos de esta diosa de Venus. Ese hombre odioso la abandonó y no la eligió a ella. Incluso después de que los dioses se enfrentaran a semejante desastre, ella seguía albergando resentimiento. Pero, al final, ¿por qué no había perdido ese sentimiento? ¿Por qué seguía observándolo? ¿Acaso sigue queriendo captar su atención? ¿Acaso desea volver al pasado? O más bien, ¿es que Ishtar se arrepiente? Cada vez que pensaba en estas preguntas, Ishtar sentía un dolor lacerante en el corazón. Mareos, una sensación casi asfixiante. No estaba dispuesta a seguir profundizando en esa cuestión. Sentía que, de hacerlo, caería en un abismo irreversible. Por lo tanto, necesitaba venganza. Solo así podría compensar su corazón perdido y roto, y solo así podría mirar legítimamente a aquel hombre. Primero, empezaría vengándose de aquellos que compartían su sangre. Aquel rey tan arrogante que incluso desterró a los dioses. El humano insolente que desagradaba a Ishtar. Para ser claros, Gilgamesh estaba pagando los platos rotos de Moran esta vez. Debido a los problemas sentimentales de su hermano con la diosa, terminó sufriendo el resentimiento y la venganza por su parentesco consanguíneo. Problemas como este no son raros en la mitología. En Grecia, es casi el pan de cada día. Ishtar no necesitaba una razón para buscar venganza contra Gilgamesh, simplemente su existencia era demasiado ostentosa. Tan ostentosa que era imposible no querer vengarse. En cuanto a por qué no buscó a Moran primero, ni siquiera Ishtar podía responder a eso. ¿Por qué no lo había buscado desde el principio si lo odiaba tanto? La diosa aún no tenía una respuesta. No esperaba que pudieras cerrar la puerta y no dejarte cegar por mis tesoros. Aunque hace un momento dije que eras una depravada, retiro lo dicho. Ishtar, te has vuelto muy admirable. La admiración de Gilgamesh era genuina. Sabiendo lo codiciosa que era Ishtar, uno podía entender cuánta determinación necesitó para cerrar la puerta de la tesorería. Con solo mirar las gemas dentro de la puerta de Babilonia, ella solía ser incapaz de apartar la vista. En el pasado, fue completamente manipulada por Moran, llegando incluso a ayudar a Gilgamesh y a los demás a desafiar a los dioses. ¿O es que estás influenciada por ese recipiente? Ese no es el caso. La personalidad original está completamente oculta en mi sombra. Esta niña fue creada como una muñeca únicamente para convertirse en un recipiente. Ishtar esbozó una leve sonrisa. Al momento siguiente, como si la tierra temblara y las montañas se mecieran, un halo de 7 colores, deslumbrante como un arco iris, emanó de sus pies. Exactamente como esta criatura. Inmediatamente después, una enorme bestia de acero surgió del suelo. Era el culpable del rugido que acababa de intimidar a Gilgamesh y lo había dejado aturdido por un momento. Aunque la apariencia era diferente, la esencia era la misma. Este verdadero berserker que había sido invocado era, sin duda, la bestia que una vez derrotaron y que finalmente eligió seguir a Ishtar y custodiar el templo. El monstruo Umbaba, antaño un símbolo del miedo humano. Al verlo, varias emociones cruzaron la mente de Gilgamesh. Sacudió la cabeza y dijo: no esperaba que incluso él estuviera a tu lado.
Esta vez, he sido derrotado. ¡Qué mujer tan venenosa! No pude llevarme bien con él en vida, y ahora aparecen los dos juntos. Gilgamesh se dio cuenta de su mala suerte. Dos enemigos naturales de su época de vida se habían reunido en un solo lugar. La bestia divina Umbaba y la diosa Ishtar. El primero era una bestia que una vez representó una amenaza de muerte para él, la primera existencia que le hizo sentir miedo. La segunda, sobra decir por qué. Con razón Morán no eligió mostrarse abiertamente. Debía saber que esta guerra del Santo Grial no sería sencilla. Gilgamesh maldecía para sus adentros, pero en la superficie, mantenía la compostura. Incluso si sufría muchos contratiempos, no podía perder el prestigio. En realidad, tenía muchas ganas de jugar contigo un poco más, pero si esto continúa, parece que la situación se volverá un poco problemática. ¿Eres Kival, o son los dependientes de Nergal? Creo que deberías huir rápido. Aunque dijiste que estabas harto, ahora estás sufriendo el castigo divino, ¿verdad? Ishtar miró a su alrededor. Un rastro de desagrado apareció en sus ojos. Lo que ella llamaba jugar se describía mejor como abuso. No había forma de que dejara ir a Gilgamesh tan fácilmente. Solo por su lengua viperina, aunque fuera cortado en 1000 pedazos, no sería suficiente. Tenía que pisotear la arrogancia del rey de los héroes y destruir su cuerpo y mente de adentro hacia afuera. Solo entonces la diosa se sentiría satisfecha. Es raro que estés sufriendo tanto y que hayas sobrevivido hasta este punto. Quería que siguieras manteniendo esa apariencia dolorosa. Es una lástima que, aunque yo quisiera ser misericordiosa, esta criatura no planea perdonarte. Jeje, todos dicen que actuaste tiránicamente en vida, y ahora finalmente recibes tu retribución. Ishtar reveló una sonrisa malvada y encantadora. Al mismo tiempo, poseía la santidad de una diosa. Era como una confrontación extrema entre el hielo y el fuego, lo que hacía que la gente se sintiera inquieta desde lo más profundo de su ser y temblara de miedo. Roar. Inmediatamente después, el gigante de acero rugió. Habiéndose convertido en un berserker, Umbaba carecía de razón. Recordaba a Gilgamesh, quien había intentado matarlo. Ese odio se manifestó allí. Este hombre era el villano que lo destruyó, el tirano que terminó con sus días de paz en el bosque. Matar, 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 matar. Esas emociones impulsaban a Umbaba. Transformado en un cuerpo de acero, condensó una luz de 7 colores y la retorció en un taladro espiral, apuntando hacia Gilgamesh. Un golpe mortal se aproximaba rápidamente a Gilgamesh. Ishtar giró la cabeza, se dio la vuelta y se marchó. Al alejarse, dejó atrás una burla fría. Que Gilgamesh viviera o muriera no tenía importancia para ella. Lo que importaba era que su venganza se había materializado inicialmente. La apariencia dolorosa y miserable de Gilgamesh era realmente un placer para sus ojos, uno del que nunca se cansaría. Si él pudiera sufrir de forma aún más patética, naturalmente sería mucho mejor. 624. Capítulo 624. El usurpador del viento celestial, mestizo. Si no pudiste matarme cuando estaba vivo, ¿cómo podría este rey morir ahora a manos de alguien como tú? Exclamó Gilgamesh apretando los dientes con fiereza. La turbina de Ea comenzó a girar una vez más. En este momento, incluso si Gilgamesh no podía moverse y carecía de la fuerza para blandir el arma, mientras Ea pudiera moverse por sí misma, era suficiente. La presión del viento que desgarraba el espacio no era algo que nadie pudiera violar. Era la espada de la creación que existía desde el principio del mundo. Así es, ni siquiera la bestia divina Umbaba podía atravesar la presión del viento de Ea. Gilgamesh no se encontraba en una situación de muerte segura mientras sostuviera a Ea en su mano. Ahora parecía que haber desenvainado a Ea justo cuando fue alcanzado por la flecha de la hidra fue, sin duda, la decisión más acertada. Sin embargo, ¿era realmente así? Rey poderoso, guerrero más débil. He estado esperando este momento. Siento respeto por tu lado humano. Una voz grave surgió desde el interior de la tormenta. Gilgamesh sintió de inmediato una premonición de peligro. Inconscientemente quiso evadirse, pero la rigidez causada por las flechas que perforaban su cuerpo y el intenso dolor del veneno de serpiente le impidieron esquivar. El nombre del rey de los héroes es bien merecido. Por lo tanto, te saquearé. Finalmente, Gilgamesh forzó su visión restante para mirar hacia atrás. Vio a la persona que había irrumpido en la presión del viento. Su carne estaba siendo despedazada por la tormenta carmesí, su esbelto cuerpo había sido despojado de piel y sus huesos blancos estaban expuestos. El Avenger se había reducido a una masa sangrienta.
Como un demonio Raksasa luchando por salir del infierno, sus ojos enloquecidos, llenos del fuego del odio, habían perdido la razón hacía mucho tiempo. Aún en ese estado, sus pasos eran firmes. A un nivel casi aterrador. Alcides utilizó una de las vidas otorgadas por los 12 trabajos para alcanzar a Gilgamesh de esta manera. Desde el principio, esa había sido su intención. Pagar un precio tan alto para acercarse a Gilgamesh no era solo para quitarle la vida. El Avenger activó su fantasma noble. No era ni mano de Dios ni 9 vidas. Se trataba del cuarto fantasma noble oculto que solo podía activarse debido a la distorsión de su clase Avenger. Pandora de la reencarnación. En ese instante, el destino intercambió toda esperanza y desesperación. La tormenta que destrozaba el espacio pareció ser devorada. La violencia del inicio del cielo y la tierra pareció encontrar su fin, deteniendo su rugido como si alguien la hubiera estrangulado por el cuello. Tú te atreves. El rostro de Gilgamesh se puso pálido. Su aura se debilitó varias veces en un instante. Lo que Gilgamesh vio en ese momento, con los ojos muy abiertos, fue la figura de Alcides sosteniendo la antigua y poderosa espada de la ruptura, a pesar de que su cuerpo carecía de carne y estaba al borde de la destrucción. El aura de la muerte lo envolvía. Esa era la obra maestra creada por el viento de Ea. Aunque para una persona común sería una herida mortal, para Alcides solo era el costo de una vida. Usar una vida a cambio de la espada de la ruptura que podía dividir el cielo y la tierra era un trato demasiado rentable. Pensar que podría robar los fantasmas nobles de otros, Richard se quedó estupefacto. La desesperación llenó la carretera principal casi al instante. Nadie podría haber previsto tal desarrollo. ¡Qué desperdicio! Melusine miró fijamente a Alcides. El asco y el desprecio en sus ojos no disminuyeron lo más mínimo. Que la espada de la ruptura, con el poder de dividir el mundo, fuera usurpada por un canalla tan sucio, era como ver a alguien untar excremento sobre una piedra preciosa. Como el dragón más antiguo, solo sentía una repugnancia incomparable, e indignación por tal acto despreciable. Tal como el nombre de su fantasma noble, Alcides no era más que un sinvergüenza que usurpaba tesoros. ¿Realmente te atreves a robar mi fantasma noble? Gilgamesh nunca se había sentido tan frustrado. Desde el principio hasta ahora, sin importar cuántos enemigos lo hubieran atacado, nunca había mostrado una expresión tan furiosa. El esqueleto de Alcides estaba siendo destrozado por la tormenta espacial, pero pronto un denso humo blanco emergió de su cuerpo. Mano de Dios lo restauró por completo una vez más, y la carne y los huesos destrozados volvieron a crecer. Rey poderoso, ódiame si quieres. Estoy acostumbrado a soportar las críticas por ser un usurpador. Alcides miró con desdén al rey de los héroes, quien había agotado sus fuerzas. Al mismo tiempo, hundió a Ea en el lodo. Esta escena hizo que los párpados de Gilgamesh temblaran, pero no podía hacer nada. El fango sucio manchaba a la noble Ea. Sin importar cuán altas fueran sus especificaciones, a los ojos de Alcides solo era una herramienta para matar. Rey de los héroes, di tus últimas palabras. Después, también masacraré a esa diosa y a su bestia divina. Alcides recogió de nuevo el arco largo que había caído a un lado. La flecha fue colocada una vez más en la cuerda. La razón por la que guardó a Ea fue porque no necesitaba que más personas supieran que había saqueado el fantasma noble de Gilgamesh. Actualmente, Gilgamesh estaba muy débil. Aunque mantenía una apariencia orgullosa, estaba completamente agotado por dentro. Después de que el concepto de su fantasma noble fuera usurpado, su base espiritual se volvió extremadamente inestable. Incluso si Gilgamesh tuviera la suerte de sobrevivir y derrotar a Alcides, no podría recuperar a Ea. Ea no regresaría. Su esencia se había fusionado completamente con Alcides. Solo si Gilgamesh se autodestruyera y fuera invocado de nuevo desde el trono de los héroes, podría restaurarse. Pandora de la reencarnación era un fantasma noble así de autoritario. Ja. ¿Un mestizo como tú se atreve a intentar superar a este rey? No me hagas reír, incluso si me robas a Ea, eso no significa que seas más fuerte que yo. Gilgamesh fue consistente de principio a fin. Incluso con su base espiritual rota y defectuosa, siguió operando su poder mágico para abrir la puerta de Babilonia. Sin embargo, todos sabían que Gilgamesh ya no podía luchar. Si las cosas continuaban así, morir bajo las flechas de este Avenger sería su único destino. Justo cuando todos pensaban que esta batalla estaba por terminar, los cambios en el hospital también estaban ocurriendo silenciosamente.
El viento negro oculto en las profundidades aullaba y estaba a punto de barrer toda la ciudad de Snowfield, devorando la vida a su paso. 625. Capítulo 625. La ayuda de las hermanas Tosaka. Alcides tensó la cuerda de su arco. Justo cuando se disponía a dar el golpe de gracia a Gilgamesh, en el otro extremo, Tine, ubicada en la cima del edificio, tomó una decisión rápida. Aunque fuera algo irrespetuoso, era necesario elegir ese camino, incluso si eso provocaba el descontento de Gilgamesh. En este momento, cada segundo contaba. Y en ese instante crucial, otro espíritu heroico aprovechó la oportunidad para aparecer y asestar un puñetazo divino a Alcides. La energía divina acompañaba el vendaval. El sonido del viento siendo desgarrado hizo que los oídos de Alcides vibraran ligeramente. ¿Haces tu movimiento en este momento? Atacar en esta situación, reina, eres realmente valiente. La mirada de Alcides no se desvió. Mantuvo sus ojos fijos en Gilgamesh. Incluso cuando el puñetazo cargado de energía divina impactó en su abdomen, Alcides no tenía intención de soltar a su presa. Quizás era precisamente porque poseía mano de Dios. Por eso podía intercambiar vida por vida de esa manera. Al mismo tiempo que era golpeado, giró la parte superior de su cuerpo y soltó una flecha. Mientras el sonido del impacto resonaba, chispas deslumbrantes florecieron en la carretera principal bajo la noche. A la vez que evitaba el ataque lo mejor posible, lanzó un golpe mortal hacia Gilgamesh. Alcides. La máster que empuña el poder divino hizo su aparición. Hipólita cabalgaba un corcel negro azabache, saltando entre los huecos de los imponentes edificios mientras el rítmico sonido de los cascos resonaba en el aire. ¿Tú, qué es esa apariencia? ¿Suprimir el veneno mortal con una maldición? ¿Acaso intentas calumniar las grandes hazañas de aquellos héroes? Hipólita, al ver que las heridas de Alcides habían sanado, también notó el lodo negro azabache que emergía de su cuerpo. Sus ojos almendrados se agrandaron, llenos de indignación. Alcides no respondió a Hipólita. En su lugar, miró intensamente en dirección a Gilgamesh. La flecha, en efecto, había creado un gran cráter en el suelo. Sin embargo, Gilgamesh no aparecía por ninguna parte. Seguramente esa única flecha no podía haberlo aniquilado por completo. Al menos, deberían haber quedado restos en el cráter. Especialmente porque, en el momento en que la flecha dejó la cuerda, Alcides había sentido un estallido de energía mágica. Alguien más se había llevado a Gilgamesh. Snowfield, centro de la ciudad, Penthouse del hotel. Unos minutos antes. Tine, es hora de elegir. Aunque ese doradito sea deslumbrante, al final del día, tú sigues siendo la máster de ese tonto arrogante. La decisión final recae en ti. Incluso si Gilgamesh no lo menciona, es algo que él, como Servant, no puede evitar. Lord Gilgamesh, murmuró Tine, mordiéndose el labio. A través del ventanal, vio a Gilgamesh de pie, solo contra el Avenger, con sus extremidades atravesadas por flechas. Después vio al homúnculo de los Einzbern y al berserker que había aparecido en la fábrica. Ahora, con la ea de Gilgamesh robada, su percepción del vínculo Master-Servant se volvía más tenue. Desde el principio, Tine lo sabía. Nunca debía usar un hechizo de mando por la fuerza con ese rey. Si daba ese paso, se ganaría su enemistad. Una comunicación pacífica, como la de antes, sería probablemente imposible. Ese rey poseía ese nivel de orgullo. Ahora, esa regla estaba a punto de romperse. Antes de permitir que ese vil Avenger empañara la gloria del rey, Tine preferiría cargar con el castigo de su señor. Lord Gilgamesh, con este hechizo de mando, te imploro que regreses a mi lado lo más rápido posible. No debes caer aquí. No debes ser asesinado por ese Avenger. Dijo Tine, como conteniendo un sollozo. Era como si Gilgamesh, y no ella misma, hubiera sido el derrotado en el campo de batalla. Su frustración y humillación eran genuinas. Realmente se situaba en la posición de una súbdita, con el corazón roto por tener que emitir esa orden. Casi al mismo tiempo que Tine dio la orden, un hechizo de mando desapareció del dorso de su mano. Al ver esto, Rin y Sakura intercambiaron miradas, completando su comunicación con ese simple gesto. Tine, ese tonto arrogante es ciertamente exasperante, pero considerando todo, para que no nos aburra y por tu bien, Sakura y yo también intervendremos para brindarte ayuda. Ayuda. Una mirada de confusión apareció en el rostro de Tine. Antes de que pudiera seguir pensando, apenas unos momentos después de que el hechizo de mando desapareciera, una tenue figura dorada apareció ante las tres. Era Gilgamesh, con su armadura destrozada y rota.
Con varias flechas atravesando su cuerpo y su origen espiritual saqueado, estaba al borde de la muerte. Gu, niña, emitiste la orden. Gilgamesh levantó una ceja ligeramente. Debido al veneno de serpiente, el gesto de dolor y ferocidad en su rostro era imposible de ocultar. Lord Gilgamesh. Yo. Tine miró a Gilgamesh en ese estado tan miserable. Su rostro se puso pálido y su pequeño cuerpo empezó a temblar ligeramente. Al mismo tiempo, las explosiones estallaron en la calle principal, indicando que otros Seruans estaban luchando contra Alcides. De lo contrario, incluso si Tine hubiera usado un hechizo de mando para teletransportar a Gilgamesh, el oponente aún podría descubrir su ubicación. Niña, eres más interesante de lo que pensaba, no cuestionaré tu decisión. Mira hacia arriba, te dije que te esforzaras por convertirte en un alma adecuada, ¿no es así? Sí, a mis ojos, solo eres una niña, independientemente de si eres consciente de ello o no. Pero, ahora parece que tienes la resolución inicial para desafiarme incluso a mí en nombre de la supervivencia y tus ideales. ¿Cómo me atrevería? Yo solo. Tine quiso explicar algo, pero fue detenida por una mirada de Gilgamesh. Él ya había visto a través de su esencia. No hace falta decir más, ¿crees que no puedo ver a través de eso? No te asustes, no te estoy culpando, sino alabando. Niña mestiza, finalmente has recobrado el sentido. Gilgamesh sonrió. Luego, su mirada se desplazó hacia las hermanas Tosaka, y la expresión de sus ojos se volvió compleja. Si no se equivocaba, la reina amazona que luchaba contra Alcides era probablemente el Servant invocado por las dos jóvenes. La idea de ser salvado por unas estudiantes de Moran en esta ocasión le provocó un estallido de frustración. Después de esto, probablemente ese bastardo se reiría de él durante días. Más que preocuparse por su vida, Gilgamesh, al borde de la muerte, estaba más preocupado por perder el prestigio. 626. Capítulo 626. La princesa de los ancestros verdaderos no razona Snowfield, ciudad de Snowfield, hospital central. La línea de fuego de Burn Todeath se concentró en Arqueir. Balas de 7,62 milímetros, que serían suficientes para despedazar un cuerpo humano con un solo roce, lamieron cada centímetro de las esbeltas extremidades de la vampira. Sin embargo, no tuvieron efecto alguno. El espacio a su alrededor estaba distorsionado. El campo gravitatorio alterado impedía que las balas siquiera la tocaran, e incluso si alguna llegaba a impactar por accidente, era desviada. Aún sin desplegar barreras, su cuerpo físico era capaz de resistir una lluvia de proyectiles. Ciel respiró hondo. Esta sensación de luchar contra un monstruo irracional le resultaba, en cierto modo, extrañamente familiar. Por ello, Ciel estaba aún más convencida. La persona frente a ella era esa idiota vampira fuera de toda lógica. Realmente, ver para creer, esa princesa, ¿es verdaderamente un monstruo entre monstruos? Hester observaba en un silencio estupefacto. No se atrevía a actuar precipitadamente en esta situación. Cabe decir que incluso los apóstoles muertos de alto rango como Hester tenían que evitar ser alcanzados directamente por Burn Todeath. Él acababa de manipular la atmósfera y la sangre para formar obstáculos y evitar que las balas tocaran su carne. Pero Arqueir ni siquiera se molestó en esquivar. Quizás no se le ocurrió, o quizás, ni siquiera consideró que fuera necesario. Justo cuando Hester estaba a punto de cambiar su curso de acción para actuar de manera más oculta, y así no quedar atrapado en la batalla entre la ejecutora y la princesa de los ancestros verdaderos, un estruendo mucho más intenso que todo lo anterior llegó desde la distancia. Roar. El rugido, cargado de maldiciones y resentimiento, hizo eco en toda la ciudad. Incluso aquellos dentro del campo delimitado lo escucharon. Al oír ese sonido, como si la tierra misma estuviera clamando, los ojos de Hester se abrieron de par en par y Arqueir mostró una mirada de sorpresa. Ciel y la asesina sintieron como si sus almas fueran a hacerse añicos. Fue como si el tiempo se detuviera en ese instante. ¿Qué está pasando? Ese aura, es tan mixta, ni humana ni bestia, ¿es algo creado por esos dioses? Esos tipos antiguos realmente hacen lo que quieren. Arqueir leyó las memorias de la tierra. Pronto, supo de la existencia de un baba a través del aura y comprendió a grandes rasgos la esencia de esta bestia divina. Esta guerra del Santo Grial, incluso tiene Seruans de este calibre. Esto ya no es una cuestión de supervisión o no, sino un problema mayor que podría traer el desastre al mundo si no tenemos cuidado. ¿Qué planean exactamente esos tipos al excluir a la iglesia? Ciel no tenía el nivel de percepción de Arqueir, pero podía entender por ese rugido lo aterrador que era el dueño de esa voz.
Su calibre ya había trascendido a la humanidad. Era un asunto en el reino de los dioses. Delusional Earthbeat, Zavanilla. Mientras todos estaban aturdidos por el rugido, el objetivo de una sola persona permaneció inalterado. Los ojos de la asesina brillaron con una luz fría mientras miraba fijamente a Hester. Las articulaciones de sus hombros se retorcieron y deformaron, extendiéndose para apuñalar. Fue tan veloz como las balas de Burn Todeat. Tan rápido que el ojo humano no pudo captarlo. Ni siquiera el rugido de la bestia de la era de los dioses pudo detener el deseo de matar de la asesina hacia Hester. Esto demostraba cuánto lo odiaba. Incluso si significaba ser reducida a pedazos, acabaría con él. Maldita sea. Hester apenas se estaba recuperando del impacto del rugido y no pudo evadir. Incluso él mismo creyó que no podría esquivar este fantasma noble y que su tercera vida estaba a punto de perderse allí. Oye, eso es demasiado grosero, ¿no crees? No dije que pudieras lanzar un ataque sorpresa sin permiso. Arquaid levantó el brazo. Un bloque de taumaturgia comprimida fue lanzado, volando mucho más rápido de lo que un brazo deformado podía moverse, desviando el ataque y salvando la vida de Hester. Hester saltó inmediatamente hacia atrás varios metros. Su rostro estaba lleno de confusión. No tenía conexión alguna con Arquaid. Habría tenido suerte si ella no lo cazaba. ¿Por qué lo salvaría? Hester no era el único confundido. Las otras dos también lo estaban. Arquaid. Tú no conoces a ese vampiro, ¿verdad? No, es la primera vez que lo veo. Entonces, ¿por qué lo salvaste? ¿No sabes que estaba intentando extender sus garras venenosas hacia niños cuyas mentes aún no han madurado? Oh, ¿es eso? Me acabo de enterar, entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Solo son niños humanos. No es asunto mío, ¿verdad? Las palabras de Arquaid dejaron a Ciel atónita. Era muy simple y fácil de entender. La princesa ancestro frente a ella ni siquiera era humana. Pedirle a un ancestro verdadero que respete a los mayores y ame a los niños era un chiste. La propia Arquaid se atrevió a masacrar a los viejos monstruos del castillo del milenio. Podría aplastar a apóstoles muertos recién nacidos como si fueran bebés. ¿Qué otra cosa podía ser sino una ilusión de Ciel intentar hablar de moral con un ser que no compartía su naturaleza? Ciel se quedó en silencio al darse cuenta de este punto. Aunque era irracional e infuriante, esta lógica tenía sentido para Arquaid. Arquaid era una princesa vivaz y encantadora frente a Moran, pero ante los demás, solo parecía normal en la superficie. En esencia, seguía siendo un ancestro verdadero que nunca podría compararse con los humanos. No sentía simpatía por ellos. Si se abstenía de matanzas inútiles era solo para mantener la belleza que Moran amaba, no por empatía común. Esperar que un ancestro verdadero empatice con los humanos es como pedirle a un tigre que se compadezca del cordero en su plato. Arquaid no era una hipócrita. Entonces, ¿por qué exactamente salvaste a este vampiro? ¿No es tu deber cazar vampiros? Oh, parece que realmente quieres matarlo, Ciel. Interesante. En ese caso, no puedo dejar que te salgas con la tuya. ¿Qué? Arquaid reveló una sonrisa burlona y extremadamente alegre, como si estuviera disfrutando de la escena. Su expresión era la de alguien que juega con hormigas en la palma de su mano. En ese momento, Ciel lo comprendió. Las acciones de Arquaid no tenían nada que ver con Hester. Simplemente quería hacer enojar a Ciel. Para vengarse de que Ciel y Noel se hubieran escapado, esta princesa de los ancestros verdaderos estaba siendo completamente irracional. 627. Capítulo 627. Cortadas por el mismo molde, entonces, ¿quieres proteger a ese vampiro solo por llevarme la contraria? ¿Y si no, qué? Es raro verte con una expresión tan difícil, Ciel. Tengo que tomarme mi tiempo y disfrutarlo. Realmente tienes un gusto pésimo. Ciel estaba furiosa. ¿Quién hubiera pensado que sería detenida por una razón tan absurda e irracional, sabiendo que las vidas de esos niños podrían escurrirse entre sus dedos? Y para colmo, frente a ella estaba la princesa de los ancestros verdaderos, quien consideraba las vidas humanas como algo sin valor y actuaba de forma caprichosa. ¿Qué pasa? ¿Te estás poniendo ansiosa? Si gritas aquí mismo, Lady Arquaid, usted es la pareja más adecuada para Moran en este mundo, y yo, Ciel, no soy nada. Entonces tal vez te ayude a lidiar con ese apóstol muerto. Arquaid mostraba una sonrisa de júbilo. La picardía en sus ojos era evidente. Se sentía como si estuviera jugando alegremente con un animal pequeño. ¿Quién diría algo así? Me gustaría devolverte esas palabras tal cual. Tu único punto positivo es que matas en cuanto te despiertas.
Proteger a un apóstol muerto al que consideras ganado, ¿dónde dejaste el orgullo de los ancestros verdaderos? Aunque es difícil decir si siquiera tienes algo así. La atmósfera entre ambas volvió a volverse pesada. Hester y la asesina estaban casi entumecidos por el tormento. Ambos eran monstruos. El enfrentamiento entre tales seres significaba que el misterio de Hester y la asesina no era diferente al de simples mortales luchando por sobrevivir entre las grietas de bestias gigantes. Hablando de eso, estás dejando que ese vampiro extienda sus garras venenosas hacia niños inocentes solo por esto. Si esto llega a oídos de Moran, probablemente no sea bueno para ti, ¿verdad? Wow, Arquaid infló las mejillas. Quiso replicar, pero no supo cómo. Ciertamente, a Arquaid no le importaba la vida de los niños, pero a Moran no le gustaban las matanzas por diversión. Arquaid se preocupaba, por encima de todo, por la opinión que Moran tuviera de ella. Las palabras de Ciel habían dado en el blanco. HMPH. Cállate, cállate. Si Moran valora la vida de ese niño, entonces definitivamente lo protegerá. Así que un simple apóstol muerto no es gran cosa. Confío en las habilidades de Moran. Arquaid soltó ese disparate con la cara seria. Adoptó una actitud caprichosa de yo tengo razón y soy la mejor. Antes, al menos fingía ser una princesa digna. Ahora, se había rendido por completo. Estaba claramente intentando hacer sentir mal a Ciel, como un ataque suicida de la lógica que se evapora. Ciel se quedó estupefacta ante tales declaraciones. ¿Confiar en Moran? No creo que Moran quiera que confíes en él de esa manera, Arquaid, estás siendo demasiado caprichosa, pase lo que pase. ¿Dónde está tu vergüenza? ¿De verdad no quieres nada de la dignidad de los ancestros verdaderos? HMPH. Cállate. No me importa. Siento lástima por Moran, ¿cómo pudo soportar aquellos tiempos? Ahora entiendo un poco a Altroge, suspiró Ciel. El rostro de Arquaid se puso rojo. Incluso ella sabía que estaba discutiendo de forma irracional y se sentía avergonzada. Lógicamente, había perdido, pero no podía permitirse perder ante Ciel en términos de ímpetu. Altroge no es mejor. Esa mujer es mucho más insidiosa que yo. Arquaid, no estás en posición de hablar de los demás, ¿verdad? Ciel sentía que todo esto era una locura. Estaba siendo retenida por una idiota, y lo más ridículo era que esa idiota era extremadamente fuerte. Con ella allí, Ciel no podía matar a Hester en absoluto. Si Moran supiera que Arquaid confiaba tanto en él, definitivamente sacudiría la cabeza con una sonrisa amarga. Incluso si no hubiera problemas, esta chica los crearía. Por algo Moran la llamaba chica loca. Una vez que se obsesionaba con algo, no había razón que valiera. Era exactamente igual a Brunestad. Solo se podía decir que estaba cortada por el mismo molde que su madre. Justo cuando Arquaid estaba a punto de perder los estribos y prepararse para pelear y así salir del paso, ¡oh! Finalmente están entrando en acción. La expresión tensa de Hester se relajó y una sonrisa reapareció en su rostro. Al ver a Hester sonreír de esa forma malévola, la asesina se puso de inmediato en guardia. Ja 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 ja. Estaré eternamente agradecido por la ayuda de la princesa blanca. Yo, Hester Carture, definitivamente pagaré esta gran amabilidad con una fuente de gratitud. Ahora, permítanme presentarles un nuevo escenario. ¿Qué has dicho? Antes de que la asesina pudiera preguntar nada más, e incluso antes de que Arquaid y Ciel pudieran hablar, algo parecido a un humo negro desbordó del hospital. Frente a la mirada sorprendida de todos, Hester abrió los brazos como si abrazara la niebla negra y rió a carcajadas. Ja 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 ja. El segundo acto está por comenzar. No se preocupen, el escenario en el que estarán no es un lugar lleno de matanza, sino una tierra ideal llena de paz y brisas suaves. Su figura se fundió en la niebla negra. Solo su voz quedó resonando. Espero con ansias ver ese hermoso paisaje, ser completamente ensuciado por sus propias manos. Al segundo siguiente, la niebla negra, aproximándose como una ola gigante, tragó instantáneamente a los tres presentes. Sin dar oportunidad a preguntas, la parte trasera del hospital, antes llena de una atmósfera deprimente, quedó en silencio. No se escuchaba rastro de vida. Por otro lado, en un edificio cercano al hospital, Moran sintió la ráfaga de la muerte. A su lado, Alexandria Dumas y Kiritsugu Emiya observaban la inquietante niebla negra con expresiones sombrías. Sus instintos como seres vivos les advertían que aquello era muy peligroso. Huyan si quieren, eso es algo parecido a un campo delimitado, arrastrará a la gente a otro espacio. Pero probablemente tu berserker no tendrá tiempo de escapar. Les daré una información especial.
Quien liberó esto es una existencia que representa el concepto de la muerte, y fue invocado como un servant para participar en esta guerra del Santo Grial. Moran estimó la velocidad de propagación de la niebla. Pronto llegaría hasta ellos. No planeaba moverse de allí. Era casi el momento de conocer a la encarnación de la muerte, uno de los 4 jinetes del apocalipsis. El Pale Rider, encargado de portar el fin. 628. Capítulo 628. Trayendo la muerte al mundo. La velocidad de propagación de la niebla negra es demasiado rápida. No hace falta mencionar a los que luchan dentro del hospital. Incluso aquellos en las afueras han sido atrapados por ella. El área de la carretera principal, antes ruidosa, ha visto desaparecer toda forma de vida. Gilgamesh, Alcides, la fuerza policial, el sacerdote supervisor que custodiaba el hospital e incluso Richard, que se había retirado de la batalla, se han esfumado sin dejar rastro. Al final, no quedó ni el cadáver de un insecto. Lo único que queda allí es una calle urbana dominada por el silencio. Nadie sabe por qué apareció la niebla negra. La niña que duerme en el centro de este incidente le cuenta al espíritu heroico sus deseos ignorantes. Ella ve al espíritu heroico como un tierno amigo. El espíritu heroico también la ve a ella como lo único en este mundo y ajusta el centro del sistema, pasando del mundo entero a solo ella. Por lo tanto, precisamente debido a esto, el espíritu heroico invisible actúa para cumplir los deseos de la niña y proteger sus pertenencias. Para oscurecer la luz deslumbrante que perturba el sueño de la niña. Para detener el molesto vendaval que amenaza la salvación de la pequeña. El Pale Rider, uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Él trae la muerte al mundo. La niebla negra solo permea un área fija. Dentro de un radio de decenas de kilómetros centrado en el hospital, esa zona está casi completamente erosionada por la oscuridad. Sin embargo, no todos son atrapados por la niebla. Algunas personas tienen la capacidad de escapar. Por ejemplo, Alcides e Hipólita reaccionaron en el momento en que se percataron de la niebla negra. Ambos cabalgaron en sus respectivas monturas. Antes de que la niebla pudiera engullirlos, se retiraron rápidamente de la carretera principal cerca del hospital central. Alcides utilizó el fantasma noble 12 trabajos. A través de este poder, invocó a 4 de las yeguas de Diomedes, dejando a 3 de ellas como cebo para la niebla negra, mientras cabalgaba la restante para escapar con éxito de la escena. Hipólita lo tuvo mucho más fácil. Liberó directamente su aura divina y luego hizo que su montura, Calión, se fusionara con ella para desatar una velocidad divina. Esto es algo que Alcides no haría. Como resultado, Alcides, mientras escapaba de la niebla, fue alcanzado por un amistoso puñetazo rompecaras de Hipólita. Su cuerpo, que había sido restaurado casi por completo gracias a 12 trabajos, pronto volvió a estar gravemente herido. En solo una noche, Alcides casi ha perdido 4 vidas. Además, enfrenta constantemente el peligro del veneno de la bestia demoníaca que erosiona su cordura. Aunque dicho veneno no puede amenazar su vida, debes saber que en la mitología existe un veneno de serpiente que hizo que el sabio Quirón deseara la muerte sin poder morir. Ahora, este veneno ha sido fortalecido varias veces por Moran. Alcides no puede ignorarlo. El lodo negro compuesto por los males de la humanidad solo puede reparar sus heridas, no reducir su dolor mental. De hecho, solo aumenta la carga psicológica del portador. La crueldad de esta batalla supera la imaginación. Probablemente pueda aguantar 4 o 5 días, Alcides exhaló un suspiro pesado. No eran solo los efectos del veneno y los males de este mundo, sino también el asunto de integrar la espada de la ruptura, Ea, en su núcleo espiritual. Ea es demasiado poderosa y noble. Tanto que, en el momento en que se fusionó con él, su propio soporte espiritual estuvo a punto de volverse inestable. Ahora, solo se mantiene en un punto crítico. Es como un tanque de gasolina listo para explotar en cualquier momento, esperando una chispa que sirva de detonante. Entonces, la cordura de Alcides desaparecerá. En ese momento, se convertirá en una bestia feroz, un berserker que hará cualquier cosa por destruir a los dioses, dejando de ser un guerrero refinado. No es un gran problema. Mientras elimine todos los obstáculos antes de eso, y luego tenga una pelea final con mi amigo, podré confiar en el poder del Santo Grial para lograr mi anhelado deseo. Justo cuando Alcides pensaba en esto, ese aura molesta lo envolvió de nuevo. HMPH, reina. ¿Me sigues persiguiendo hasta este punto? ¿Acaso no temes quedar atrapada por esta niebla negra? Alcides soltó la cuerda del arco y disparó una flecha. La explosión produjo una vez más una luz abrasadora.
Hipólita, que le seguía los talones y le había infligido heridas graves, apareció en su caballo negro. Junto con ella llegaba la oscuridad que se extendía. Esas cosas son muy similares al lodo, retorciéndose y desbordándose como animales primitivos. El fango salpica, la oscuridad galopa. Un tsunami que barre con todo, devorando toda vida a su paso. Los dos espíritus heroicos luchaban mientras lo evitaban. Reina de las Amazonas, ¿cuál es tu razón para participar en esta guerra del Santo Grial? En vida, obtuviste el favor de esos dioses despreciables y construiste tu país sobre el dolor de otros. ¿Qué otro deseo podrías tener? Dijo Alcides con tono despectivo. Esta era una provocación completamente fabricada. Hipólita frunció el ceño al escucharlo. Sus amazonas solo luchan contra quienes son sus enemigos. Desafortunadamente, hay muchos que lo son. La tribu guerrera amazona, compuesta solo por mujeres, gestiona todo, desde la caza y la agricultura hasta la ganadería y la vida diaria. Solo aquellas que desean descendencia tienen contacto con hombres de ciudades vecinas. Por ello, la tribu a menudo se encuentra con hombres molestos por este estilo de vida. Los gobernantes de las ciudades circundantes y los bandidos de las montañas codician a las amazonas. Afortunadamente, ellas los repelieron a todos. Nunca han sido derrotadas. Para el pueblo amazona de esa época, todo esto se atribuía a su joven reina. ¿Para qué participó en la guerra del Santo Grial? No te corresponde a ti, un discípulo rastrero, señalar con el dedo, y mucho menos a un hereje que ha caído en tu estado actual. La ira de Hipólita no disminuía. De hecho, ella estaba agradecida con Heracles en su vida pasada. Por eso está tan enojada ahora. El noble héroe reconocido por ella y por Morán se ha convertido en un demonio que pisotea su propia reputación. Es como sentirse decepcionada de alguien, o negarse a creer que el símbolo de una era caería tan fácilmente en este estado. Hay una razón por la que muestra esta actitud. Se puede decir que Heracles representa a los héroes de Grecia, y su caída es una negación de sus compatriotas de aquella época. Los héroes de la misma era nunca podrán ignorarlo. Todos se sentirán indignados por esto. 629. Capítulo 629. Enamorarse es enamorarse. Hipólita siente admiración por Heracles. Es un tipo de respeto hacia el fuerte, no una tentación impulsada por el deseo de placer físico. Antes de conocer a Heracles, ella ya había sido testigo de un héroe poderoso del mismo calibre. Ese es el padre de las Amazonas, el aliado del gran dios de la guerra, Ares, e incluso el rey supremo que lanzó una guerra contra los dioses. Ese hombre. El hombre en el que la reina piensa día y noche. Aquel hombre fue soplado hacia el reino de las Amazonas como el viento del destino, y su relación inicial con ella surgió de un accidente. Incluso hoy, Hipólita todavía lo recuerda. Fue una noche absurda y romántica. Bajo la trémula luz de la luna, ella, con la intención de lavar la suciedad de su cuerpo para ver a su padre Ares, se encontró inesperadamente con Morán desnudo mientras se bañaba. A la hermosa reina no le preocupaba primordialmente su castidad. En su lugar, luchó contra el hombre. Realmente encaja con el estilo de la hija del dios de la guerra, y también implementa las robustas costumbres de las amazonas que viven por la guerra. Desde aquel momento, esta reina tuvo un sentido de pertenencia en su corazón. Por lo tanto, cuando más tarde miró a aquel gran héroe, Heracles, sus ojos estaban puramente llenos de admiración por el fuerte. Solo al enfrentarse a Morán se sentía impulsada por el sentido de misión de dejar atrás una descendencia poderosa. Sin embargo, en el pasado, se vio obstaculizada por diversos accidentes y problemas. Como resultado, no tuvo oportunidad de actuar. Hipólita aceptó sin vacilar entregar el cinturón del dios de la guerra a Heracles en vida, considerando también que este gran héroe era el hermano de Morán y que formar una amistad con él era valioso. Al mismo tiempo, la reina también tenía esperanzas. Deseaba que los miembros de la tribu pudieran aprender unos de otros mediante relaciones de igualdad, promoviendo un espíritu competitivo y convirtiéndose en una nación más unida y poderosa. Tenía esta expectativa para Heracles. En su vida, esta expectativa también se cumplió gracias a la existencia de Morán. La conspiración de los dioses no hizo que las amazonas sufrieran un desastre devastador, sino que fortaleció la conexión entre las amazonas y los pelasgos. Junto a ese gran héroe, Heracles, y bajo el liderazgo de Morán, todos acordaron que las mujeres que quisieran tener hijos podrían interactuar con los hombres que estaban en el barco con el héroe, y que completarían el encuentro en forma de un traspaso pacífico tras realizar comercio con la ciudad-estado a la que pertenecía el gran héroe. Aunque muchas guerreras querían tener relaciones sexuales con Morán, quien le mandó tener a una diosa como esposa acompañándolo,
Incluso si las guerreras sentían admiración en sus corazones, nunca se atreverían a arrebatar el marido de otra persona frente a una diosa. Nunca dudes de los celos de una diosa griega. Como víctima, Heracles es el ejemplo más clásico. Solo por los amoríos de semental de Zeus, la diosa Hera lo tomó como blanco hasta tal punto que lo condujo a los 12 trabajos. No esperaba que la reina de las Amazonas protegiera realmente a otros hombres. ¿Acaso tú, que estás atribulada por la gloria del Santo Grial y la lógica de la batalla, también estás decidida a abandonar tu autoestima, reina de la tribu de mujeres? Cállate. Las duras palabras de Álcides se sucedían una tras otra. Para perturbar la mente de su oponente, no dudó en fabricar tales falsedades que calumniaban el carácter de la heroína. No sé qué es lo que deseas, pero, en nombre del Santo Grial que concede deseos, incluso te rebajas y te desvías de tu postura correcta. Incluso traicionas al hombre que admiras. He dicho que te calles. Ante Hipólita, que replicó con un tono tan fuerte, Álcides la criticó con palabras calmadas pero poderosas. No creas que no puedo ver que tú, atada por los grilletes de tu tribu y las limitaciones de la lógica de la guerra, ni siquiera puedes amar al hombre que quieres amar. ¡Qué patético! Fue como si hubiera recibido un golpe en la nuca con un martillo de guerra. Nadie le había dicho esto nunca. Antes de habérselo confiado a nadie más, este gran héroe no debería haber sido capaz de verlo, no, ella era demasiado ingenua. Qué aguda era la intuición de aquel gran héroe. ¿Cómo no iba a verlo? Probablemente, simplemente lo comprendió pero no lo dijo cuando estaba vivo. No lo niegues. Después de que hicimos el juramento de paz aquel día, la forma en que lo mirabas era la mirada de una mujer observando a alguien a quien admira, ¿no es así? Es una lástima que tengas miedo de perseguir tu verdadero yo debido a los dioses. ¡Qué ridículo! ¿Es esta la hija del dios de la guerra? Ante las palabras de Álcides, Hipólita no pudo decir nada, como si lo admitiera, y sus emociones originalmente turbulentas parecieron perder fuerza gradualmente. Fue como si su corazón fuera tragado por la luz de la luna desbordante. Una mirada vacía apareció en su rostro. Sin embargo, esto fue solo por un momento. Al volver a pisar tierra firme con su caballo para estabilizar su paso, como si la confusión y la tristeza que acababa de mostrar fueran falsas, su rostro mostró una sonrisa intrépida. Álcides había tocado el punto sensible de Hipólita, pero eso no era razón para detener su avance. HMPH. Avenger, no creas realmente que caeré en tus trucos provocadores. Incluso si es así, este es el camino que elegí en mi vida y no me arrepentiré. Lo que quiero lograr ahora es lo que no logré en mi vida. Los ojos de Hipólita se iluminaron. Antes solía estar atada. Pero ahora, no hay un país por el que luchar, e incluso su padre está animando sus acciones. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿de qué tiene que preocuparse? Puede perseguir lo que no obtuvo en el pasado. Esta vez, no lo entregaré, realizaré mi deseo a mi manera. Hipólita estaba lista para enfrentar sus propios sentimientos. No se dejaría sacudir por Álcides. Amar, es amar. Incluso si significa arrebatarlo, tienes que llevarte a la persona que te gusta a casa. Incluso si el mundo te regaña y te calumnia. Como reina de la tribu de las Amazonas, la visión del amor de Hipólita es, por naturaleza, más intensa que la de la gente común. Mientras perseguía a Álcides, alternaba rápidamente entre lanzas y arco con flechas, sumando el cinturón del dios de la guerra para asistirse en el camino. Esa vasta aura divina que se extendía incluso hizo retroceder la extraña niebla negra que la perseguía. En respuesta, Álcides también utilizó el mismo tesoro a tiempo, activando el cinturón del dios de la guerra para envolver el aura divina alrededor del arco y desviar la estocada entrante. La punta de la lanza fue golpeada hacia atrás por el brazo del arco reforzado, y el fuerte ruido causado por este impacto resonó en toda la ciudad nocturna. Álcides, ya gravemente herido, mostraba signos de declive. Su aura divina no es tan fuerte como la de Hipólita. Cada ataque de precisión de Hipólita se fijaba en el hueco que la piel de la bestia divina no podía defender, alternando entre lanzas y flechas con total naturalidad. Y, sumado a esa equitación perfecta, Álcides estaba en peligro. 630. Capítulo 630. Él está en esta ciudad aunque existe una brecha en el poder mágico contenido en la base espiritual de Álcides e Hipólita, la reina compensa esa carencia con técnica y continúa enfrentándose a él sin descanso. Las batallas continuas han consumido gran parte del poder de Álcides, y ahora ya no puede luchar basándose únicamente en la fuerza bruta. Está gravemente herido y siendo perseguido por una misteriosa niebla negra, sumado al acoso constante de Hipólita.
Si llegara a perder una vida aquí, solo le quedarían 8. 12 trabajos no es un tesoro propio de su clase actual. Alcides simplemente lo está ocupando. No tiene forma de regenerar vidas mediante el suministro de poder mágico. Si una vida se agota, se pierde para siempre. Mantener una vida extra significa tener una oportunidad más de victoria. Alcides desea luchar contra Moran en su mejor condición para maximizar sus posibilidades de ganar. Por lo tanto, no debe desperdiciar sus vidas. Las primeras 2 las perdió por falta de información, algo inevitable, y la tercera fue por elección propia. En cuanto a esta cuarta vida, Alcides sintió que el poder de Hipólita aumentaba constantemente. Comparado con antes, el incremento era obvio. No se trataba de un refuerzo temporal, sino que su propia base espiritual parecía haber sido potenciada de forma permanente. Reina, en otras palabras, el deseo que quieres pedirle al Santo Grial es encontrarte con ese hombre y completar lo que no pudiste hacer en vida. ¿Quieres amarlo como una mujer? ¿Y qué si es así? Ya veo, con que no lo sabes. No es de extrañar. Sin embargo, él no debería tener motivos para ignorar que estás aquí. Lo sabe, y aún así no viene a verte. Alcides dijo algo que no parecía tener sentido. Especialmente al notar esa mirada extraña en él, Hipólita se sintió muy inquieta. Era como si él estuviera observando algo bizarro, con un matiz de burla en los ojos. Tonterías, esto enfureció a Hipólita. Pensó que era otra de las conspiraciones de Alcides. Su brazo derecho, envuelto en el cinturón del dios de la guerra, brilló con intensidad, y el aura divina en su cuerpo surgió como una inundación. La mayor parte del aura fluyó hacia su lanza. El resto se volcó en ella y en su caballo. Era como si se estuviera convirtiendo a sí misma en un arma, lista para lanzar otra carga contra Alcides. Las 2 figuras a caballo colisionaron de nuevo. Entonces, la niebla negra pareció aprovechar la oportunidad para abalanzarse sobre ellos, pero fue rápidamente repelida por el aura divina en expansión. Era como el vaivén de las mareas. Bien hecho, reina. Parece que has encontrado a un buen máster. Para no estar acostumbrada a luchar en este corto periodo de tiempo, has sido ajustada con mucha precisión. En esta era tan alejada de la era de los dioses, es realmente admirable poder extraer un aura divina tan poderosa. Alcides, ¿qué es ese lodo en tu cuerpo?, preguntó Hipólita con solemnidad. Su lanza había perforado el hombro izquierdo de Alcides. Sin embargo, no brotó ni una gota de sangre. Un lodo negro y turbio se retorcía en la herida como larvas amontonadas, tratando aquel cuerpo como si fuera un nido. Era una visión que provocaba náuseas de forma instintiva. No lo sé. Pero dado que es compatible con mi yo actual, significa que esto es una parte de la humanidad. Sin embargo, comparado con mis propios problemas, los tuyos son más interesantes, reina. ¿A qué te refieres con eso? ¿Dijiste que participas en la guerra del Santo Grial para encontrarte con ese hombre? Alcides planteó la pregunta de nuevo. Quizás pensando que, por muy depravado que fuera este villano, alguna vez fue el hermano del hombre que amaba, Hipólita no se apresuró a atacar. Ella poseía la nobleza de un héroe. Sí, ese es mi deseo. No importa cuánto me ridiculices o me desprecies, no flaquearé. Creo que este deseo no será negado ni por mi padre Ares, ni por mis hermanas u otras compañeras de tribu. La tribu de las Amazonas tiene una gran deuda con Moran. Además, los pelasgos mantienen lazos estrechos con ellas. Ambas son tribus que no fueron aceptadas por la Grecia continental. Había mucha resonancia entre sus pueblos. Muchas de las personas cercanas a Hipólita esperaban que la reina pudiera perseguir el amor por sí misma. Sin embargo, había muy pocos capaces de romper las ideas conservadoras de las Amazonas. Hipólita seguía siendo el símbolo de la tribu. Y aquel rey noble y poderoso era un hombre. Hipólita no podía incluirlo como pariente tribal, y era aún más imposible casarse y mudarse a Pelasgia. Eso solo habría provocado guerras entre países aliados. La tribu amazona sigue la regla de que las mujeres están al mando y no toleran la presencia de hombres en la tribu. La gratitud es una cosa, pero las leyes tribales son otra. En aquel entonces, tanto Pelasgia como los territorios amazónicos se desarrollaban con éxito. Como gobernante de una nación, ella no tenía necesidad de provocar conflictos. Entre la felicidad del país y la felicidad individual, eligió la primera. Sin duda, fue un acto respetable. Era una reina y heroína digna del amor de su pueblo. Por supuesto, no hay problema. Compartiré una información genuina contigo. Escucha bien, reina de las Amazonas. El hombre que quieres ver, está en esta ciudad. Alcides sonrió de par en par.
Declaró directamente un hecho que resultó extremadamente impactante e inesperado para Hipólita. ¿Moran está en Snowfield? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría estar aquí? ¿Acaso él, como yo, fue invocado desde el trono? No, tal vez Alcides me está engañando. Un torrente de pensamientos inundó la mente de Hipólita, dificultando discernir la verdad. Y esto, efectivamente, la afectó. Alcides aprovechó ese preciso instante. Una masa de lodo negro rojizo, similar a sangre putrefacta, desbordó de la herida de su hombro izquierdo y se lanzó hacia Hipólita como una criatura viscosa gigante. En un abrir y cerrar de ojos, la rodeó por completo. El deseo de devorar a su presa era indiscutible.